Pues A Daniel, ver. Hola a todos. ¿Cómo les van? Se siente raro hola, ¿qué se más? siente raro hacer esto después de tantos meses. Sí, también me siento raro, pero hay que hacerlo, ¿no? Pues sí, sí se siente raro. O sea, 6 meses ya es como mucha cosa en esto. Sí, entonces, bueno, vamos a estar explicando por qué principalmente tu ausencia y pues qué pasaría si en un futuro pues volvieras, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que estoy tratando de hacer. Sí, porque digamos que ha sido difícil, Muy duro. pues muy duro lo que pues has pasado y digamos que no a cualquiera es fácil aceptarlo y eso, ¿no? Entonces, mira, yo aquí tengo en sí para todos, saqué unas preguntas en donde la gente han preguntado mucho en los transcurso de los directos más antiguos y que han sido sin responder. Y pues vamos a responderlos, ¿no? Me parece. Vamos a responderlas y luego vamos, bueno, tú vas a explicar de por qué tu ausencia, ¿no? Sí. Bueno, entonces mira, Y después del otro temita. Y después del otro temita que encontramos. no sé cuál es, pero sí. Sí, sí sabes cuál es el de ayer, el comentario que encontré borrado. Ah, bueno, sí. Entonces, mira, la primera pregunta es, ¿qué ha pasado todo este tiempo y si dejarías YouTube? Pues primero que todo, yo no dejaría YouTube. Yo me mantengo muy bien con YouTube y todo eso. El tema de que yo haya grabado fue un tema muy delicado que yo pues no tenía como la seguridad de decirlo, de publicarlo, más bien de decir de lo que me había pasado. Ahorita yo les cuento toda la historia. Vamos a hacer primero lo de las preguntas, yo les cuento después la historia. Lo único que puedo decir es que todo pasó fue el 11 de enero de este año. Bueno, a ver, la segunda es que si tú volverías a, fue muy preguntada, si harías como más videos de aburrimiento total. He considerado hacerlos, pero yo pensaba en hacerlos así como en colegio y todo eso, así, pues pensando de que lo del tema de cuarentena iba a ser más largo y todo eso, hacerlo así virtualmente como hice los tres primeros. Ya cuando se hizo así de que ya iba a ser presencial, se me complicó mucho. Yo sinceramente lo digo así públicamente, yo a día de hoy yo no estoy estudiando por temas económicos, por así decirlo. Y personales, Y obviamente. sí, personales, que será también lo que les voy a contar ahorita. Sí, entonces yo ahí En- incluyo algo y es que, o sea, principalmente digamos, la miniserie de Aburrimiento Total, yo creo que tú la creaste así tipo random, ¿no? O sea, estuviste en una clase virtual y decidiste grabar, ¿no? sí, eso fue como a lo random, estaba como tan aburrido, yo dije voy a grabar un mini corto, hacia la loca sin pensarlo, y lo publiqué y pues no le di como tanto cuidado a esos 3 videos. Y sí, bueno, pues la verdad es, digamos que fue bastante apoyado, la verdad. Sí, muy apoyado. Pues, y a medida de eso, pues, pues te están preguntando si va a regresar y tal, pero hay que tener en cuenta también que principalmente como que pues Daniel tiene un punto y es que él no puede así de la nada, pues crear tipo otros capítulos, digamos así, de aburrimiento total, porque eso fue principalmente en clases virtuales y esa es la esencia, ¿no? Entonces, digamos que él no quiere perder esa esencia o no queremos perder esa esencia. Entonces, cuando, O digamos, no sé, sea, él vuelva y tal yo, cosa. sí, o sea, yo grabaría cosas hacia lo random, pero no sería como la misma esencia como el primer video que fue en clases. Si yo seguiría el capítulo de aburrimiento total, ya sería sin clases ni nada, porque pues no estoy estudiando. Sí, entonces para que tengan eso en cuenta y nada, pues vamos a ver qué.
¿Qué puede pasar? Bueno, entonces, la tercera sería de que, ¿qué ha pasado con la serie de Genshin Impact? La serie de Genshin Impact fue que yo me había aburrido. En ese año, el último video, yo me había aburrido, me dio como mucha flojera porque de ser un juego bien hecho y bien, pues, bien larga la historia, con bastantes subidas de nivel y todo eso, yo me pues comenzaba como a hartarme, a aburrirme y yo el último video yo dije hasta aquí el video porque ya estaba muy aburrido. Yo sí tenía pensado en volver a subir capítulos justamente antes del robo. Bueno, sí, ya voy a comentar ahí un poquito de lo que ya está pasando antes del robo, que eso fue el 11 que yo les voy a comentar ahorita. Yo tenía justamente el juego ya descargado y iba a hacer al siguiente día el video, porque yo justamente el 11 yo y tenía planeado subir un poco de Fortnite con Juan David y con Juan José, pero pues por temas ya así del mundo y todo eso, pues pasaron las cosas. Sí, y también, si no me acuerdo mal, pues tú lograste hacer apenas 11 episodios de Genshin Impact, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, fueron 11 episodios de Genshin Impact de más de mínimo como 2 horas, máximo como 6 horas. Ajá, sí, y también hay que tener en cuenta que en ese momento en donde tú jugaste, digamos que, pues no te gustó ciertas cosas, como que, pues te era muy difícil, tipo, subir de aventura, a ti te pedían ciertos recursos para seguir avanzando, y entonces digamos que era un poquito más difícil, complicado en conseguirlos, ¿cierto? Sí, eso fue muy complicado. Espérate que aquí están escribiendo. Hola Daniel, ¿cómo estás? A ver, Sí, es que es que hace rato está escribiendo. Hola Daniel. Es así, que yo publiqué eso en el Instagram, entonces están ahí como la mitad de los compañeros con los que utilizo para publicar cosas en Instagram, que de ahí estoy publicando todo, ya que por temas de robo, que ya luego les voy a contar, no he podido publicar cosas en YouTube, pero sí en Instagram. bueno, sí, yo Sea, creo los que obviamente recursos ya no sé cómo. no puedo ver los comentarios porque pues es tu directo, ¿no? Entonces, cuando te escriban, pues hacemos una pausa y leemos qué tal o qué. Sí, Bueno, eh, entonces, a ver, entonces en sí, o sea, eso es prácticamente resumen. Lo de Genshin Impact, pues probablemente, pues cuando ahorita le vamos a contar que si volvemos y tal, probablemente pues Daniel se vuelva a grabar, ya que pues obviamente desde ese momento el juego ha actualizado, se ha actualizado bastante. Yo creo que le han metido más cosas, entonces sería interesante a ver qué pasa. sí, pues por ahora yo no puedo subir porque yo sé que Genshin Impact está también para móvil y todo eso, pero no tengo así los recursos como estables para poder grabar ese tipo de contenido. Yo ahorita me mantengo con subir fotos en Instagram o mini cortos, pues prácticamente los reels de Instagram, que es lo que yo sí puedo hacer, pero entre otras cosas no puedo. Sí, entonces eso sería. Entonces vamos con la siguiente pregunta y sería de que, que si harías nuevo contenido. Sí haría, estoy considerando, pues ya teniendo en cuenta de que ya casi soy mayor de edad. Para los que no se acuerden, justamente el año pasado yo tenía 16, ahorita tengo 17, ya prácticamente el año pasado, el siguiente año cumplo los 18 y ya sería como mayor de edad, y sí estaba considerando en hacer unos nuevos contenidos, pero ya cuando tuviera los 18. Sí, y pues de todas maneras, pues obviamente pues ya Daniel pues, lo tenía pensado hacer nuevo contenido desde hace tiempo, pero pues digamos que pues pasó esta situación y ciertas situaciones, pero de que él haría, sí, sería muy chévere. Sí, Em,
Entonces, aquí la otra pregunta sería, ¿aún seguirías subiendo gameplays? Sí, sinceramente yo me siento cómodo subiendo juegos de así de recuerdos que yo tenga antes de lo que me sucedió. Es muy chévere subir videos, subir en vivos, jugar con ustedes y pasar el rato. Otra es como las pocas cosas que algunos streamers o youtubers hacen porque pues ellos lo hacen con compañeros de contenido, mientras que muy pocas veces se hacen con, pues así con los suscriptores, mientras que yo casi trato de hacerlo muy a menudo para yo convivir con todos. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo, ya que pues digamos que es como una sensación como, digamos, como de diversión, entonces uno no se siente tan solo, ¿no? Entonces digamos Sí, que es es como importante. un acompañamiento ahí. Entonces sí, bueno, la siguiente es, espérate a ver, la siguiente es que tú subirías blogs. En realidad, sí, yo subiría vlogs. Eso es lo que prácticamente de los nuevos contenidos que estábamos hablando antes, sería lo que haría prácticamente ya a los 18. Sí, y la otra sería, ¿qué tipo de blogs o en general? No estoy seguro, yo creo que sería algunas veces vlogs como a lo random. No tengo así como en específico qué voy a publicar o qué voy a hacer prácticamente en esos vlogs. Sería como prácticamente a lo random, como si fuera un TikTok, de que suben así como bobadas y todo eso. Sí, o sea, es que, a ver, es que ahorita mismo, pues, ahorita mismo, pues primero, pues le estamos dando lo que sería la información, o sea, las preguntas, y después vamos a contar lo que pasó y hay que tener en cuenta que lo que estamos respondiendo, eso, todo eso se va a hacer cuando ya el problema, este problema esté solucionado, ¿no? Sí. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, la siguiente es, eh, tú dijiste que ibas a subir en algún momento videos con tu moto. Sí, lo iba a hacer. Yo tenía prácticamente todo, tenía un casco, pues después del fallecimiento de mi tío, yo me quedé con la mayoría de sus cosas. Tenía un casco y una GoPro, la que que se podían unir y asimismo poder grabar con la moto. El tema fue de que para grabar con la moto tendría que ser días que yo saque la moto a la calle porque no me gustaría exponer donde yo estoy ahorita mismo ni exponer pues no exponer mi ubicación más bien. Sí, exacto. Entonces, digamos que, o sea, tú no descartas esa posibilidad de grabar, pero digamos que, pues, por el momento, digamos que es como que esperar, pues, para que grabes en la moto, ¿no? Sí, sería pues prácticamente pues volver a conseguir una cámara. Sí, entonces tocaría eso, pero ya digamos que esa parte de grabar con la moto, digamos que sí se podría demorar más de los otros contenidos que Daniel Sí, explicó. o posiblemente no grabe con esa moto porque yo sinceramente así como estoy, le estoy comentando a ustedes de que tuve un robo, estoy considerando en vender esa moto para poder comprarme otra moto y pues de lo que es sobre comprar pues los recursos que me hacen falta como pues por ejemplo un teléfono porque ahorita estoy con un teléfono prestado, me lo prestaron mientras que me rehabilito entre cosas económicas. Sí, eso, bueno, eso ya lo estaremos en ese tema Hablo- profundizando. Sí. Entonces, la otra es, ¿por qué te demoraste en subir el video informando de tu ausencia?
En seguridad y porque no podía, no podía pues contar de ese problema. No, Ahorita, sí, o sea, pues básicamente, pues como ya le habíamos dicho, Daniel ha tenido, pues, el problema que él tuvo, que es bastante grave, que no solamente lo afecta a él, sino que también afecta a su familia, ya que, es un pues, tema muy delicado prácticamente. ajá, es muy delicado. Y por eso digamos que él se ausentó y no avisó nada ni nada. Apenas hoy bueno, pero prácticamente él y yo hablamos ayer y organizamos este en vivo para hoy, ya que pues Sí, decidimos ya de una vez con toda la información y que pues no vayan a haber personas en donde estén malinterpretando las cosas o diciendo cosas que no son porque ya nos ha pasado, ¿no? sí. Ahorita también vamos con eso, que ese es un temita de lo que nos encontramos ayer. Entonces por eso decidimos hacerlo. Y bueno, la otra cosa es, a ver, la otra pregunta es, em, ¿tú respondes los comentarios antiguos? La verdad es que yo sí lo respondería, pero yo tengo desactivado lo del coso de notificaciones y nunca me ha acomodado la cuestión de revisar los videos antiguos para revisar los comentarios y todo. Es un tema de que yo tengo desactivadas las notificaciones, entonces si ustedes me escriben algo de que me quieran comentar algo, no lo voy a poder ver porque pues no tengo las notificaciones y tampoco pues me dio como la cuestión de revisar. Pero sí, sí lo haría, sino que yo siempre cuando tengo un teléfono siempre desactivo las notificaciones de YouTube por el tema de que yo también estoy suscrito a otros videos y siempre me llega, si yo llegara a tratar de grabar en un celular, me llegan prácticamente las notificaciones de que se ha publicado tal video, se ha publicado tal video. Sí, o sea, y otra cosa es que, pues, o sea, pues principalmente, digamos que yo soy como el administrador o sí, o algo así digamos, del canal El de Daniel. administrador. Entonces yo también ahí me entero y si algo, si yo puedo, yo como que respondo pues por parte de él, porque él obviamente hay que entender que él tiene pues problemas que solucionar y digamos que él no está siempre como atento a eso. Sí. Entonces por esa parte, entonces ahí vamos. La siguiente es, em, ¿qué pasa con el copyright de tus videos? Eso hay que echarle la culpa a Manuel, porque Manuel es el que me pone copyright en cada video. Hubo una vez que el copyright no fue Manuel, sino que fue la hermana de Juan David. No, Y pues Juan David fue el que se encargó de quitar todo el copyright. Prácticamente lo que aparezca ahí ya no es copyright de ningún video. sí, obviamente eso es lo que les voy a decir, que ya ahorita mismo, ya en el canal de Daniel ya no hay nada de copyright, nada, en los Entonces 300 pico prácticamente que tienen los videos, ya no hay nada de copyright. estoy limpio. Está limpio, porque eso es uno de los requisitos para poder em, monetizar. Pero bueno, eso lo estaremos hablando más adelante, ya que hay preguntas relacionadas con eso. Entonces vamos. Em, la siguiente es alguien que respondió ahí y es que, ¿cómo estás ahora? Sinceramente, Sí, tengo muchos problemas más que física que mentalmente. Mejor dicho, pero, 50-50. pero dentro de lo que estás bien, Yo de salud y de todo estoy bien, pero mentalmente y así como de físico no tanto. bueno, sí, hay que entender que no es nada fácil. Pero pues obviamente él sigue intentando, esforzándose para seguir adelante y En no realidad quedarse ese en ese problema vacío. lo del tema físicamente, el problema hace rato lo tengo desde hace como 2 años por bastante, he ido bastantes veces como a citas de médicos y ya hasta estoy considerando que es como un problema de tiroides
que no puedo prácticamente engordar. Yo trato de comer como el doble y me siento ya maluco. Bueno, sí, o sea, prácticamente todos alguna vez hemos ido al psicólogo porque sé que algunos todos tenemos algo loco, entonces es normal. Pero bueno, Sí, yo no voy a los psicólogos porque ahí sí me dan ganas de matar a alguien. bueno, en fin, vamos a dejar eso de lado porque no queremos asustar a nadie. Entonces, Sí, o sea, es normal. eh, conclusión, él está bien, pero no, creo que se entiende, ¿no? 50-50. Epa, 50-50, pero sigue mejorando. Entonces, la siguiente, em, la siguiente que, ¿a ti te gusta más grabar solo o con amigos o subs? Con amigos o con subs nunca me ha gustado grabar solo. Cada vez que trato de grabar solo me siento como, no me siento como un poquito raro hablando conmigo mismo, quejándome conmigo mismo, porque pues es como mostrar un problema, podría decirse psicológico en contra de uno. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo porque, o Mm, sea, a mí sí, principalmente me gusta grabar más con gente porque, no sé, o sea, no me aburro, la verdad. Me gusta más grabar con personas, con amigos o subs. sí, o sea, esos videos de Genshin Impact en donde algunas veces aparece con José son un alivio para mí porque los otros en los que yo me paso jugando y algunas veces me quedo callado, de que hago más horas y me pongo a hablar solo, me pongo un poco incómodo, me siento como raro o solo, porque es que más mi problema es cuando yo estoy solo que no me gusta estar solo. Sí, eso es fatal. Em, a ver, la otra es, ¿qué ha pasado con el hater que te ha estado, pues, tirando cosas malas o diciendo cosas que no son? Bueno, ya que tocamos el tema, vamos a decirlo una vez. Bueno, llegó el momento. Ayer, hablando, ya comentando con ese tema, ayer justamente escribió él, no voy a decir ya el nombre, si se acuerdan, pues se acordaron del nombre, voy a decir prácticamente como lo tiene de usuario, el Meliodas, escribió justamente, pues escribió hace 3 semanas, pero borró el mensaje, escribió una cosa de que yo había de que yo había abandonado la cuenta y colocó descanse en paz. Uy, no. Eso a mí, lo del abandonar la cuenta, sí lo tengo muy claro. Yo no he querido grabar ni nada. Eso es normal. Pero lo del descanse en paz me tiene loco porque a mí me comentaron mucho de él. Él está muy loco. Ya tiene más problemas que yo. Sí. Y yo no me voy a poner a putearme con eso, la verdad. O sea, es como su palabra contra la mía, porque si yo respondo algo, obviamente la mía va a ser más poderosa que la de él, porque él tiene más problemas que yo, él no es como tan amigable con uno. Sí, o sea, en Ah, resumen, para los que son antiguos, él ya, o sea, ya hemos hablado de él en videos antiguos, ya que él apareció mucho y ya, pues, te ha criticado y tal cosa, y además y Manuel que, lo me ha jodido mucho también. ajá, y además que, o sea, no importaba si lo bloqueábamos y tal, él se creaba otra cuenta. Sí, o sea, es de que prácticamente hasta que la muerte los separe. O sea, entonces, o sea, no hacíamos nada si lo bloqueamos y eso, o sea, no importaba. Pero Entonces, pues, pero pues ahora ahí lo único sería ignorar. pues no, la verdad no le doy como tanta importancia, o sea, yo no voy a ignorar sus mensajes, yo sé que con un solo video yo lo, lo mando a la mierda. Literalmente. Sí, porque es que literal yo puedo tener mis problemas, puedo hacer de todo, pero uno tocar el tema de descanse en paz, eso es como un dilema muy grande. Sí, Eso es un dilema muy grande. Yo puedo hacer lo mismo con él.
y yo puedo publicar prácticamente los problemas de él que él no quiere saber, ni quiere que se sepan. Y yo tampoco quiero, porque eso sería ya ser un hipócrita con uno. Pero si él va a llegar a esos extremos, yo soy capaz de hacerlo y de demostrar de que a qué darle importancia a un bobo hijo de puta. Exacto. Entonces, en resumen, sería eso. Ujú. Bueno, la siguiente, la siguiente es, ¿volverías a grabar Fortnite? No. No, yo, o sea, yo también estoy de acuerdo. En realidad, vamos a comentarles esto. Ayer Juan David me llamó así como a lo random y me dio una idea a mí, ya que pues la idea es de Juan David y pues por mí no hay problema que él lo haga, es su cuenta, son prácticamente sus decisiones y es de que los dos consideramos en vender nuestras cuentas de Fortnite. Exacto, Yo usualmente yo sí la vendo, yo necesito el dinero justamente. yo también. Juan David también la necesita y pues el de Juan David, si ustedes quieren, lo pueden encontrar como por Mercado Libre o pues si quieren hablar más en privado, pues se pueden meter a mi Instagram y me escriben a mí, yo les mando la cuenta de Juan David para que hablen así en privado. No, sí, de todas maneras, al final del directo, pues Daniel le estará dejando su Instagram y el mío para, si algo, contactar a nosotros y darles más información de la cuenta y tal. Sí, Pero obviamente mi cuenta, prácticamente no volveríamos a subir Fortnite. no volveríamos a subir Fortnite. Fortnite yo siento que ya hay como mucha gente que ya se ha ido de Fortnite, Fortnite ya no se siente como mucho antes de que yo había iniciado. Sí, la verdad ya se vuelve algo muy repetitivo, o sea, no, a mí personalmente ya me Ya no es aburre. canon, ya no es canon. Ya me aburre. Ya si si en algún futuro, quién sabe, cambian algo, aunque lo dudo, pues puede, pero lo dudo bastante. Sí, si hay un cambio y nos da como la curiosidad de entrar, pues nos creamos unas nuevas cuentas y entramos, pero de Ajá. que pueda, yo creo que no, porque pues Fortnite así como va, ya no se ve como tan interesante. Sí, antes que nada, pues queremos decir que es nuestra opinión. Si a ti te gusta el Fortnite, pues bien por ti, ¿no? O sea, simplemente opinión de Sí, o sea, nosotros. a los que estén en mi canal, así por mi opinión, ustedes vieron que ha sido muy chévere. Tengo directos en los que he participado en conciertos que han hecho en Fortnite y todo eso, pero desde el último concierto que hicieron, que creo que fue ¿de quién fue el último concierto que participé? ¿De Ariana Grande? Ariana. Ese fue el último, el de J Balvin, no fue antes del de No, J Balvin. el de J Balvin fue mucho antes. El de Ariana Grande. Sí, creo que fue ese. Sí, ese fue. Sí, ese fue porque nosotros le estábamos haciendo el en vivo a Silva, que Silva quería ver. Ajá, entonces ese sería el concierto. Ujú. Eh, a ver, Que la por otra cierto, sería, ¿ah? que por cierto, qué concierto más mierda. ¿Qué? En mi opinión, el concierto de ese de Ariana Grande fue muy maluco. Pues a mí Yo no me gustó, la verdad. no, a mí tampoco me gustó. Fue como una repetición, aunque fuera muy distinto ante los demás conciertos, pero yo creo que los otros conciertos sí tenían su toque porque no era así de que tú estás cerca de lo que se está visualizando, sino de que prácticamente eres el espectador como si fuera un cine. Sí. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por ese like, ¿eh? Muchas gracias. Ah, sí, muchas gracias por ese like. Y bueno, entonces seguimos. La siguiente es, si volvieras, ¿seguirías subiendo Warzone o COD? Sí, sí. He Yo considerado mucho, también. he considerado mucho en subir Warzone, pero también estoy considerando en que si sale bien todo esto en lo que yo estoy metido, en comprarme el Modern Warfare 2, el nuevo, y también subir videos de eso.
pero eso va Ajá, dependiendo si salgo bien de esta. sí, obvio, todo depende de eso, pero sí, él, obviamente, él seguiría subiendo y yo creo que no solamente Warzone, ¿no? Sino que otros tipos de COD, ¿no? Va dependiendo de cómo me vaya. Si Ah, consigo claro, el dinero y si consigo el dinero, posiblemente suba de los demás CODs. así. Y me acordé, antes de seguir, hay que anunciar de que vos estás vendiendo un juego, ¿no? Ah, sí, no, pero no, ahora no. No, ahora no. No, es que ya ya lo llevé por allá en una tienda y ya lo vendí. Ah, bueno, entonces, gente, ya olviden lo que dije, se cancela todo. Sí, no, se cancela. Es que sí estaba vendiendo un juego, era uno de los juegos que no se me sacaron de acá de la casa, era Destiny 2. Pero entonces como yo ya me urgía mucho la plata, entonces fui y lo vendí de una vez. Ajá. Pero pues aún así sigue, aún sigue vigente lo de las cuentas de Fortnite, y eso sí, eso sí se está vendiendo. Lo estamos Sí, vendiendo. pues la cuenta de Fortnite aún no la estoy vendiendo porque pues tengo que acomodar unas cosas para poder entregar de por sí la cuenta, así todo legal. O sea, tengo que acomodar la cuenta para que se pueda dar a a la persona que la quiera. Ajá, sí, la de Daniel sí hay que esperar, pero ya Y la más, mía, y más que me toca reabrir mi Nequi porque me tocó cerrarlo ya que no me dejaba retirar plata, me toca volverlo a reabrir y aún no la he abierto, entonces también es por eso otro motivo que aún no la estoy vendiendo. sí, y pues obviamente pues la mía, o sea, como les digo, o sea, me pueden escribir a mí o a Daniel y yo hablo con esa persona y arreglamos, pero la mía sí está en venta. Y bueno, eh, a ver, uy, aún quedan como bastante, pero no importa. A ver, la otra. Em, ¿Qué? ¿Tú volverías a grabar con tu grupo? O sea, así como antes. Pues sí, la verdad, sí, tenemos otra vez los ánimos porque pues desde que tuve mi problema ya ellos prácticamente ya no volvieron a jugar, Juan José ya lo pusieron a trabajar. Para los que no sepan, Juan José, Juan David y Silva ya están graduados. Eso es verdad. Un like por Entonces, eso. entonces a Juan José, como ya se graduó, el papá ya lo puso a trabajar con él. Entonces a Juan José no sé si también, lo más probable es que lo agarremos como más como en la tarde. Manuel Sí. tampoco sé porque Manuel tampoco mantiene la casa, ya hace rato que ni prende el play. Yo sí lo he visto jugando rolos, pero pues no, yo no puedo subir a un contenido de rolos porque eso ya sería en PC y aún no tengo PC tampoco. Ajá, y bueno, y Silva, la verdad, no sé, creo que no sé si está ya estudiando o no sé, la verdad, no sé nada de Silva. Yo tampoco sé, o sea, con Silva lo último que yo supe pues fue el de su graduación, que yo la felicité así normal, porque aunque no nos hablemos, no voy a ser como tan hijueputa de que veo su historia y no digo nada. Yo siempre que yo veo una historia ahí de que es algo así de que un cumpleaños o algo, soy así de amable, digo feliz cumpleaños o felicidades, lo que sea, lo digo y ya. O sea, por ser amable con la persona, a pesar de que uno no se hable, pues se estuvieron sus momentos buenos y todo eso. Ah, sí, entonces, en respecto a la pregunta, que si Daniel volviera a grabar con el grupo, depende, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta si las personas tienen el tiempo en Sí. grabar. Sí, Pero que a él le gustaría, claro, él disfruta mucho grabar con nosotros. sí, eso sí es verdad. Y extraño grabar con ustedes. Sí, exacto, obviamente. Em, la otra, em, ¿subirías más videos de GTA? Sí, Obvio que sí, pero como les dije,
depende si se soluciona el problema, todo depende de eso. Sí, yo creo que el primer video, si consigo un play, el primer video va a ser como un cortometraje que voy a realizar con Juan David y con Juan José. Voy a organizar eso para hacer un cortometraje, así como si fuera una película, en donde ya se muestra el reinicio de mí y de GTA. Ujú. Obviamente seguiría normal todo, pero sería prácticamente como un mini corto de cine de un reinicio. Sí, exacto. Yo, obviamente hay que volver a grabar GTA, pero primero que solucione el problema. La otra pregunta es, ¿cuánto te tardarías o cuánto te demorarías en regresar? No tengo muy seguro. Y yo, Sinceramente, se los cuento a ustedes, yo algunas veces me pongo como muy negativo con las cosas. Cuando yo me siento muy aburrido, me pongo muy negativo con las cosas y digo, ya esta no salgo. no sé, o sea, la verdad, no sabemos cuándo puede, pues puede que vuelva, no sabemos cuándo, porque digamos que ahorita mismo la situación, digamos que no se ha, o sea, no, no ha sido pues mejorada tanto, entonces se puede demorar. Obviamente no va, pues Daniel no va a abandonar, sino que sí se puede demorar un poquito, no sabemos cuánto, pero esperemos que se acabe pronto. Sí, para los que están aquí en el envío, si quieren, también pueden hacer preguntas a mí del tema y todo eso. O también, si quieren, pueden hacer como preguntas a lo random, yo también voy a responder. Así, eso estaremos teniendo en cuenta sus preguntas y tal. Y de todas maneras, pues también vamos a responder sus preguntas, ya sea si a final del envío y tal, o si quieren preguntas más privadas en Instagram también, estamos Sí. ahí. Y entonces, en resumen, no sabemos cuándo, pues, volverás o cuándo volveremos, no sabemos. Simplemente, pues, les podemos decir que, pues, que, no, que, pues, que estén en suscrito y con la campanita. Uy, chica, se le cayó el internet, Juan David. Ya te escucho la guía. Y Voy a terminar. ahora, Ahora ya es que no, voy a terminar lo que dices. Activen la campanita para que cuando yo regrese, ustedes sean los primeros en poder ver mi regreso. Que lo más probable es que el primer video vaya a ser el cortometraje GTA. ajá, entonces eso, pues, sería lo que yo dije antes y no que estaba la guía, pero bueno, eso exactamente. Bueno, y ya, pues, la última pregunta que pues tú ya sabes cuál es, que es que cuéntanos qué ha pasado estos 6 meses. Ya pues ya llegando a ese tema. El 11 de enero, que fue el robo, como les estoy diciendo, yo tenía planeado grabar con Juan David, con Juan José, un directo de Fortnite. Estaba ahí justamente farmeando en un mapa de creativo, farmeando experiencia para reclamar algunas cosas del pase. Prácticamente eso eran como las 6 o 5 de la tarde y se me metieron aquí en la finca, se metieron aquí en la casa, prácticamente tenían a todos, habían aquí a unos amigos de por acá del barrio que también los agarraron primero con mi hermano y a mi mamá y después llegaron a mí detrás por la espalda. Obviamente nosotros ya teníamos previsto que se nos iban a meter porque esto yo no lo comento y tampoco es fácil de comentar ni que yo pueda comentar. Nosotros estamos en un problema judicial por terrenos. Creo que es judicial o algo así, pero es por terrenos. Entonces nosotros ya teníamos previsto el robo. Mm. Entre el robo se sacaron, no sé si se puede decir lo de cuánto se sacaron. ¿Será que lo digo? No. Mm, no sé, o sea, no, no, nomás decir que se sacó mucha plata.
Pues sí, mejor. Se sacó un reguero de plata. Les voy a decir como una cifra hacia al azar, pero no la exacta. Se sacaron como casi más de 40 millones de pesos. Sí. Entre ellas se sacaron mis cosas, mi Play, mi televisor. Yo sé que yo hablaba mucho en mis directos que yo tenía armas, sí las tenía, también se me las llevaron, excepto unas katanas que yo también tenía guardadas que no les vieron uso y las dejaron acá. Y hasta ropa tuya, ¿no? Ropa mía también, estuve prácticamente usando una, pues de las que no se llevaron, era muy poquita ropa y me tocó, cuando ya salió la oportunidad de que nos dieron un poquito de plata, tocó hacer como comprar algunas prendas, comprar comida y todo eso. Después de eso nos prestaron un celular, el cual es el que yo tengo ahorita mismo para hacer este envío, que lo comparto con mi mamá y con mi hermano. Ya después del robo, yo me fui el 14 de enero para donde mi papá. Yo cuando acabó lo del robo, que ya eran como, digamos, 9 o 10 de la noche, yo liberé a mis amigos, yo liberé a mi mamá y a mi hermano. Bueno, no puedo decir yo, prácticamente entre mis amigos y yo nos liberamos y luego liberamos a mi mamá y mi hermano. Y de ahí llamamos a los escoltas que nosotros teníamos porque, pues, como digo, ya teníamos previsto lo del robo. Llegó la policía, llegaron los escoltas, llegó un montón de gente para ayudarnos. Esa noche yo tenía la adrenalina hasta arriba, que cuando acabó todo y se fue la policía, yo no quise dormir más en esta casa. Ahorita mismo en donde estoy grabando el directo, no lo puedo mostrar ahorita. Estoy en el cuarto donde justamente me agarraron, la cual a mí me coge un trauma estar aquí, pero los traumas es mejor vencerlos y yo muchas veces me hago aquí por bastante tiempo para quitarme esos pensamientos de lo que sucedió. Después del robo a mí me dio un bajón y pues como digo, el trauma que prácticamente cogí un miedo y tremendo. No podía casi dormir, no podía levantarme. Entonces yo tenía como un bajón muy maluco que duró por 2 días. Obviamente no, pues el bajón, supuestamente los escoltas dijeron que eso se pasaba el siguiente día, no se me pasó, vino uno de ellos y me vio y me dijo, mejor quédate acostado. Y pues no hice caso, me levanté aún así con el bajón, me sentía muy cansado, me sentía que me iba a caer, pero pues cogí como mucha fuerza y me mantuve. Y entre esas cosas que me sacaron, se sacaron también las llaves del carro de mi mamá, que justamente al siguiente día fue que yo me puse a buscarlas y no aparecieron, si se las habían llevado. Ya después de eso, mi mamá fue a hacer las denuncias, colocó que sí sabía quiénes fueron y sabemos quiénes fueron, pero ahí sí no puedo comentar. Y entre la decisión que tomamos fue de que los escoltas iban a cuidar a mi mamá, ella se iba a quedar en otra parte que no sería la finca, pero estaría cerca de ella, y yo y mi hermano nos íbamos a ir a donde mi papá. Nos quedamos allá casi un mes, me quedé allá hasta el 28 o 27 de enero y me devolví a la obligatoria porque pues ya no me sentía cómodo estando por allá. Entre esos 2 meses que pasaron, yo estuve normal, me estuve acomodando, no he podido dormir bien durante otros 2 meses más, he tenido las pesadillas del robo constantemente, vivo y peleando y sigo peleando contra esos sueños, pero ya, pues ya los sueños pues siguen siendo como aún me apareciendo, pero ya no son como de que les dé tanta importancia. Sí, En- entonces, o sea, lo único que queremos hacerle entender es que, pues, pues, que entiendan, pues, la situación que está pasando y que pues, que lo apoyen, ¿no? Porque no es nada No, fácil.
No para es nada nadie, fácil no superar es nada una cosa fácil. tan horrible como lo que me pasó. Y la verdad es que es una cosa aleatoria, nadie sabe si le va a tocar a uno o no. Sí, eso es verdad, nadie sabe. Y pues por lo que pasó, simplemente pues les pedimos que tengan paciencia, que no es fácil, no es fácil. No es Que, fácil que nos recuperarse sigan, de ese robo. sí, que nos sigan apoyando y sé que en algún momento pues Daniel va a regresar ya solucionado Sí, o mejor. Y bueno, sí. entonces, pues eso sería, ¿no? Pues sí, o sea, prácticamente ya los últimos meses después de combatir ese trauma y todo eso, me he mantenido ya más estable, normal. Yo justamente por Instagram, yo comenté de que si publicaba cosas de car parking, que es lo que estoy publicando justamente ahorita mismo. Algunos votaron que sí, otros votaron que no, incluyendo el baboso de Juan José. Uy, no. Sí, Juan José también colocó que no. Entonces ganó el sí y me puse a publicar fotos así en Instagram de car parking, donde conocí a Manuel. A Manuel le pareció bueno y muy emocionante la cosa, a pesar de que él no hace parte de eso, porque pues él no mantiene ni en la casa. Entonces yo mantengo así como a mi par de, por lo menos no perder como la mente y mantenerla distraída en algo no productivo, pero que por lo menos no me haga notar la falta de cosas. Sí, o sea, en estos momentos, ahorita mismo, pues Daniel está más activo en lo que sería en su Instagram, ya que es el único medio de comunicación o de, digamos, de que él está vivo pues por alguna manera. Entonces, si algo y quieren comunicarse pues con él, pues por su Instagram y eso. Sí, por mi Instagram. Yo he visto que algunos se han metido y me han buscado en Instagram, a mí me escribieron, algunos me escribieron y fueron mensajes muy emotivos, pero a la vez me rompe a mí contarles de lo que me sucedió. Sí, de todas maneras, o sea, ahorita mismo no es fácil contarlo, pero pues les debíamos una explicación a ustedes. Sí, o sea, no es una cosa de que se pueda contar así. Otros Ajá. youtubers sí lo hacen, pero porque son robos así en calle. Un robo en la casa es prácticamente, no es como la mejor palabra que vaya a decir, pero es prácticamente bailar con la muerte. Sí, Un robo en casa es ver prácticamente tu vida pasar rápido mientras que te apuntan. sí, entonces prácticamente es eso. Es, esa es, digamos, la razón por la ausencia. Ya respondimos las preguntas y yo creo que para lo último para despedirnos es que pues sigan apoyando y que vamos a regresar cuando ya todo esté mejor, ¿cierto? Sí, tarde que temprano voy a regresar, ya recuperar mis cosas. Esto también va para otros porque yo sé que van a escribir y por qué no te das de la finca. Esto no es muy fácil de salirse de una finca. Y mi mamá no me permite decirlo, pero yo sinceramente lo pienso y me lo repienso mucho. Esta finca tiene un mal karma porque aquí todos conocen el primer dueño que fue el tío de mi mamá, pero lo confunden porque como acá si uno llega así con una camioneta grande y todo eso, así como una camioneta de último modelo, ya lo toman como si fuera un narco. O sea, Uy. con que tengas 500.000 pesos de más, ya te consideran como alguien de la mafia o yo qué sé. Sí, o sea, pues prácticamente, pues uno puede decir, no, pues si estás mal, pues cámbiate de tu hogar o tal cosa, pero, o sea, Sí, como les no es, decimos, no es no es nada fácil fácil. o sea, yo sé que yo he dicho que yo tengo una casa en Cali y todo eso,
hay como un reguero de directos en donde me dice, ¿por qué no te vas de allá? Tenés una casa en Cali. La casa en Cali está alquilada y además no es casa mía, es casa de mi abuela. Y ese es otro tema que sí no puedo comentar, lo único que puedo decir es que es una pelea familiar y prácticamente no dispongo como de la solución entre mi abuela y yo de por sí, si yo tuviera como la casa ya, yo creo que mi mamá de por sí diría, nos vamos de acá, ya no queremos más, ya no queremos estar más acá y nos devolvíamos, pero no es nada sencillo, no tengo para dónde agarrar en Cali y, y pues Y pues yo creo que ya para finalizar, ¿no? sí, ya porque pues no tengo más que contar, o sea, lo único que ya saben es de que se metieron acá a la casa. Muchos van a decir que sí, que me vaya de acá, pero no tengo para dónde agarrar. Sí, entonces, Yo con Juan David ayer estuve hablando de vender la cuenta de Fortnite, yo necesito el dinero para reponer algunas cosas. Es muy poquito dinero, pero por lo menos me sirve de lo que salga de ahí. Y más que también estoy considerando en vender la cuenta yo aún tengo la cuenta de Free Fire, yo se la di a Juan David, pero pues esa cuenta quedó ahí abandonada. Y yo estoy considerando en también venderla. A pesar de que esté abandonada, la cuenta tiene un montón de cosas muy, muy buenas y exclusivas, entonces estoy considerando en que como necesito la plata, vender el Free Fire. sí, entonces, bueno, bueno, pues ya saben todo lo que está pasando y tal. Y nada, y pues nos vemos pues cuando regresemos, ¿no? Sí, o sea, esto es solo como para avisarles de lo que pasó, no sabemos Ajá, cuándo será el próximo en vivo, por lo menos de charla, porque es que Juan David también mantiene ocupado, sí, yo mantengo muy libre, pero algunas veces como que no me da así como la gana o los ánimos de hacer una cosa de estas, nada más por los recuerdos. Y porque pues aún me genera el trauma del robo. Pero sí, pues uno ya aprende a vivir de eso. sí. Bueno, entonces pues de mi parte, pues yo me despido, ¿no? Pues nos despedimos, ¿no? Sí, ya nosotros nos vamos a ir. Si ustedes quieren hablar conmigo, lo Por que sea. Instagram estará en la descripción y en un comentario fijado. Entonces, si algo, ahí en Instagram. Sí, aunque pues más estará prácticamente está prácticamente en el coso del canal, en las Ah, bueno, informaciones. sí. La información ahí está. Entonces, bueno, nada, pues nos vemos. Nos vemos todos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Goodbye.